Pensó que tendría un embarazo de gemelos, pero vaya sorpresa se llevó al hablar con el médico. Azucena había tenido una infancia tan difícil y tan llena de carencias que todos pensaban que era posible que no sobreviviera, porque allí era común que los niños murieran debido a las enfermedades y la falta de una buena alimentación que los ayudara en su crecimiento. Vivían en una zona selvática y tan olvidada por el gobierno que las cosas no hacían sino tornarse más difíciles cada día. Por eso, Azucena era más pequeña que un niño promedio de su edad y sufría de raquitismo. También la fiebre amarilla la había atacado y tenía un aspecto enfermizo y pocas esperanzas de sobrevivir a su niñez. Los padres de Azucena se habían preparado mentalmente hacía mucho tiempo para que no todos sus hijos llegaran a ser adultos, porque de los 7 que habían tenido ya habían perdido a 2. Vivían sin esperanzas y por más que les doliera la situación en la que vivían, no había nada que pudieran hacer. Su entorno era lo único que conocían, aunque no podían sentirse seguros en ninguna parte. El hambre hacía llegar a las personas a extremos inimaginables y ya habían conocido varias historias escabrosas que preferían no repetir para no atraer nada negativo a su familia. Pero aún con todo y después de estar en varias ocasiones al borde de la muerte, Azucena logró sobrevivir. Llegar a los 16 años era como conquistar el mundo y en el pueblo siempre celebraban cada que alguien llegaba a esa edad a pesar de sus escasos recursos. Pero esas celebraciones eran raras y también su única oportunidad para distraerse un poco de la miseria. Y cuando Azucena cumplió los 16 años, también le llegó el momento de elegir una pareja, porque sus padres, con tantos otros hijos por alimentar, ya no podían hacerse cargo de ella. Cumplir 16 era convertirse en adulto para ellos, y por tanto el momento de hacer su propia vida. Y como Azucena no sabía nada de la vida más allá de los límites de su pueblo, aceptó sin problemas a un chico de 18 años que no le atraían lo más mínimo, pero en ese entonces no sabía lo que era el amor. Al poco tiempo eran ya marido y mujer, pero aún entonces a Azucena no la había abandonado el aspecto enfermizo producto de su difícil niñez, y por eso todos creían que no podría concebir un hijo. Y es que, a pesar de la situación precaria en la que vivían, no concebían un matrimonio sin hijos y creían que si una pareja no procreaba, habían fracasado de tal forma que era preferible no haber sobrevivido hasta entonces. A pesar de que su cementerio estaba ocupado por una mayoría de infantes, no eran conscientes de que su afán por traer nuevos niños al mundo también les traía más hambre y desolación. Por eso, Azucena estaba aterrada ante la posibilidad de no poder quedar embarazada, porque eso le significaría el rechazo de los demás. Además, si no podía ser madre, ella creía que su marido no tendría ninguna razón para respetarla y seguramente se iría con alguien más que sí pudiera darle un hijo. Pero pronto los temores de Azucena se disiparon, porque contra todo pronóstico estaba embarazada. Pero su embarazo no dejaba de ser de alto riesgo y para sorpresa de ella y de todos los vecinos, que no habían visto que ningún otro esposo hiciera eso por su mujer, Martín utilizó todos los recursos a su disposición para llevar a Azucena a un hospital decente en la ciudad. Para ese entonces, ella ya tenía 5 meses de embarazo y una panza asombrosamente prominente que contrastaba con su desnutrido cuerpo. Hasta el momento no habían pensado que hubiese nada anormal con su embarazo, pero sin necesidad de ecografías, los médicos supieron al verla que Azucena no estaba esperando un solo bebé. Al día siguiente descubrieron toda la verdad. Los médicos habían acertado. Azucena no esperaba un bebé, sino 6. 6 pequeñas criaturas estaban en su vientre y su caso llamó de inmediato la atención de los médicos y también de los medios, no solo por el hecho de haber quedado embarazada de 6 bebés al mismo tiempo, sino porque lo consideraban un milagro. Y es que Azucena era tan débil y había sufrido tanto a lo largo de toda su vida que los médicos no se explicaban cómo había hecho para sobrevivir hasta entonces con una alimentación tan mala.
Padecía de anemia y en su cuerpo hacían falta toda clase de vitaminas. Sus huesos no eran los más fuertes y su sistema circulatorio era un verdadero desastre para una mujer tan joven. Todo en su cuerpo indicaba una debilidad extrema. Por eso era sorprendente que, a pesar de tenerlo todo en contra, Azucena hubiese logrado sacar su embarazo adelante, pues en sus condiciones los médicos lo habían considerado imposible. Pero allí estaba Azucena, contraponiéndose a todos los pronósticos. Por supuesto, durante los meses restantes de su embarazo, contó con los cuidados y la alimentación necesaria. Y es que, aunque Martín hacía tiempo se había quedado sin recursos para costear los gastos médicos y su estadía en la ciudad, su historia había llamado tanto la atención que no les habían faltado las ayudas. Todos querían aportar su granito de arena para que Azucena pudiese dar a luz a las 6 criaturas y que ellos y su madre sobrevivieran. Habían empezado incluso a pensar en el futuro de la pareja de nuevos padres porque querían que se quedaran en la ciudad. Su historia era un milagro y todos los asumían como tal. Y para ellos que Azucena fuera a dar a luz allí era también una bendición para toda la ciudad. Se habían convertido prácticamente en personajes insignia a pesar de no haber nacido allí, pero la historia de ambos, el saber que en su pequeño pueblo llegar a los 16 años era un milagro, no hacía sino reforzar su imperiosa necesidad de ayudarlos, pues simplemente no podían regresar con 6 bebés a un lugar en el que ni siquiera podrían alimentarlos como debían. Y también Martín y Azucena sabían que era lo mejor, aunque no dejaban de sentirse avergonzados por lo mucho que todos los estaban ayudando. Jamás se habrían imaginado que su vida cambiaría de ese modo, y un día los bebés finalmente nacieron. El parto se había adelantado algunas semanas, y aunque las criaturas habían nacido más pequeñas de lo normal, estaban sanas, así como su madre. Pronto estuvieron fuertes para salir del hospital y se encontraron con la sorpresa de que ya les habían preparado una casa, que Martín podría pagar con un buen trabajo que le estaban ofreciendo y que por supuesto no dudó en aceptar. Así se dieron cuenta de que su nueva vida comenzaba, y pasaron varios años antes de que se reencontraran con alguien de sus respectivas familias, pues los habían considerado casi desertores al irse del pueblo. Pero cuando los padres de Azucena finalmente conocieron la ciudad y se dieron cuenta de lo diferente que era todo allí y de lo bien que estaba su hija y sus nietos, comprendieron que habían vivido toda la vida aferrados a viejas tradiciones que no habían hecho sino traerles dolor y que no les habían permitido avanzar. Los 6 hijos de Azucena y Martín estaban mejor que lo que habían estado sus propios hijos. Ninguno de aquellos bebés tendría que sufrir por falta de alimentos o por falta de higiene y de salubridad, y cada uno de los años que cumplieran serían celebrados, y no solo cuando llegaran a los 16. Azucena se dio cuenta allí de todo lo que había estado mal en su vida, pero al mismo tiempo estaba tan agradecida por lo que ahora tenía, que sabía que si no hubiese sido por todo lo que había vivido en el pasado, no estaría allí. Sabía también que había sido una crueldad que la hubiesen hecho casarse a los 16 años con alguien a quien no quería, pero ahora no se imaginaba la vida sin su esposo, y conoció lo que era el amor, porque sus hijos habían despertado en ella todos esos sentimientos que habían permanecido adormecidos por tanto tiempo. Contrario incluso a lo que ella misma imaginó que algún día sería su vida, Azucena era feliz, y por eso no se cansaba de dar gracias a Dios, porque a pesar de todas las pruebas en su destino, siempre había sobrevivido, sin saber cómo lo había logrado, y nunca dejaron de considerarla un milagro, a ella y a sus 6 bebés que estaban más fuertes que nunca. Atrás había quedado los recuerdos de la miseria y del dolor. El hambre no volvió a lastimarlos y el amor envolvió cada uno de los días de Azucena y de Martín como un bálsamo para su pasado. Para ellos, sus hijos habían sido realmente una bendición en todo el sentido de la palabra. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.